Las elecciones en Francia han generado un enorme torbellino en todos los medios de comunicación y en el establishment político. ¿Qué es lo que está pasando en Francia y qué es lo que debemos entender de cara a invertir y de cara a analizar la realidad de la economía francesa? Vamos a ver. El problema de Francia no son las elecciones. El problema de Francia es el socialismo. Macron llegó al gobierno con un mensaje de reforma, con un mensaje de apertura, con un mensaje de crecimiento, de apoyar a las empresas, de apoyar a los contribuyentes, de reducir lo que, y cito, él llamaba Estado esclerótico. ¿Qué ha hecho? Lo contrario. Lo que ha hecho ha sido disparar el gasto público, disparar los impuestos, aumentar la deuda y aumentar el déficit. Claro, ante la realidad de una economía que no solamente no crece, sino que ahora con la inflación creada precisamente por culpa de la monetización de esos gigantescos déficits públicos por parte del Banco Central Europeo, con la inflación, altos impuestos, bajo crecimiento, empobrecimiento generalizado de la población. Y claro, ahora se llevan las manos a la cabeza diciendo que es que la extrema derecha, pero claro, el problema fundamental de Francia también es que el segundo partido más importante, con un 28% de los votos, ha sido la extrema izquierda. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora? Una coalición entre el centro y la extrema izquierda para, entre comillas, combatir a la extrema derecha. ¿Y qué es lo que en realidad está ocurriendo? Lo que ocurre es que Francia está negando sus propios problemas porque el establishment no solamente no entiende el mensaje que le llega de las urnas, no, eso es hasta legítimo, no, es que tiene conocimiento absoluto de cuáles son los problemas y ha decidido conscientemente no llevar a cabo políticas para frenarlos. El problema de la inmigración ilegal, el problema de una política mal llamada social que ha generado una subclase dependiente de clientes rehenes que encima son personas que se encuentran todavía más descontentas y todavía más, todavía en una situación peor en cuanto a su capacidad de, llevar a cabo su proyecto particular. El asistencialismo, como decía Thomas Sowell, no solamente no reduce la pobreza, sino que la hace aparentemente confortable y la perpetúa. Y la realidad de Francia es que el Estado más grande de la OCDE ha sido un fracaso absoluto. Si usted es un defensor de las políticas keynesianas y del socialismo, esto que llaman la socialdemocracia europea, etcétera, etcétera, debería estar encantado con Francia, un país, sin embargo, que no crece, cuyo déficit sigue siendo elevadísimo y que no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70, que expulsa talento, que ataca a las empresas y a los creadores de riqueza. Un país que tiene muchas más, 2,4 veces más empresas de menos de 49 empleados que empresas de más de 50. ¿Por qué? Porque en cuanto tienes 50 empleados en Francia, te obligan a tener comisiones sindicales, reparto de beneficios, todo tiene que estar mirado por unos sindicatos que encima tienen cada vez menos representación. Negar el problema de la inmigración ilegal, negar el problema de la seguridad en Francia, negar el problema de unos impuestos completamente extractivos y confiscatorios, negar el problema de un Estado elefantiásico que no solamente no genera ese arco social, sino que encima lo que está haciendo es generar todavía mayor descontento. Atención a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ante, de nuevo, el avance de Le Pen y lo que llaman la extrema derecha, ¿qué es lo que hacen? Volver a blanquear a la extrema izquierda. Entonces vuelves a blanquear a la extrema izquierda, el antisemitismo continúa, la inmigración ilegal continúa, el asalto a los contribuyentes, a las familias y a los que generan riqueza continúa y entonces aumenta todavía más el descontento. Y el arco parlamentario en Francia se polariza mucho más. Desde el punto de vista de la inversión, ¿qué es lo que pasa? Si gana Le Pen, se bajarán los impuestos, pero no se va a reducir el gasto, por lo tanto, el problema de deuda de Francia y de déficit va a continuar. Segundo, si gana
el arco de la ultraizquierda con Macron o con el centro, inmediatamente te vas a encontrar con más de lo mismo que significa más atacar a los que crean riqueza y más subvencionar a una subclase dependiente que encima cada vez está más descontenta. El problema de Francia no son las elecciones, el problema de Francia es el socialismo, y la prueba de que el socialismo es destructor es que un país rico con enorme talento, con enorme capital humano, con una enorme capacidad de ser un líder global, está perdiendo puestos con respecto al resto del mundo, con respecto a sus socios comerciales y con respecto a su potencial constantemente. ¿Por qué? Por mantener lo que no es el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado. Que no te engañen. El inversor se encuentra en estos días pues un poco confundido, ¿no? Porque hay muchísimas noticias desde el punto de vista político y desde el punto de vista macroeconómico, incluso monetario, que le hacen dudar si es buen momento para invertir o no es buen momento para invertir y sobre todo en qué, ¿no? Así que para hablar de todo ello, ¿quién mejor que Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank? ¿Cómo estás, Rosa? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar, ya sabes que estás en tu casa. Vamos a empezar, si quieres, por el inversor minoritario español, normalmente, mira mucho hacia adentro. Mira mucho hacia las empresas españolas y como yo tengo un amigo que dice que el inversor español invierte fundamentalmente en TSL, Telefónica, Santander y Ladrillo, ¿verdad? Pero es una oportunidad ahora que tenemos los inversores de invertir en cualquier lado y me gustaría que nos dijeses un poquito, ¿no? Pues sí, justo, o sea, yo creo que llevamos nosotros mucho tiempo, bueno, yo creo que nosotros en el banco y todos los que nos dedicamos a inversión diciendo a nuestros clientes o a nuestros amigos, ¿no? A nuestra familia. Claro. Que hay que invertir mucho más allá de, efectivamente, el mercado doméstico, que el mundo ofrece muchas más oportunidades. Ya el hecho de invertir, aunque no fuera de España, en Europa ya es un paso, ya sí, además Estados Unidos, temas emergentes. Lo que pasa es que es muy importante el tema famoso de la diversificación, ¿no? Claro. Que hay que diversificar, pero es verdad que a la gente le cuesta porque siempre lo ve como no tengo suficiente información, no voy a saber hacerlo. Pero yo creo que efectivamente hoy en día hay unas oportunidades de inversión en todo el mundo que lo que hay que hacer es diversificar y coger carreras. Claro, y tú hablabas ahora de, claro, es que no tengo suficiente información, etcétera. El inversor minoritario al final no tiene por qué tener esa información, para eso tiene la oportunidad de contar con asesores profesionales, ¿no? Claro, si es que al final un inversor individual efectivamente no tiene acceso a información. Tampoco es que el inversor profesional sea adivino o tenga una información privilegiada, ¿no? Claro, ¿no? Si, claro. a mí muchas veces me preguntan y yo digo, no, si yo no tengo una bola de cristal. Claro. Lo que pasa que es verdad que conoces más instrumentos financieros, conoces más cuando te vas a trabajar con fondos de inversión, que quizás es el instrumento que más diversificación te puede dar a un inversor minorista, conoces las gestoras, conoces qué gestores tienen mejor trayectoria, o sea, tienes más facilidad de acceso a la información, lo cual no quiere decir que seas adivino ni que sepa lo que va a pasar, porque esto pasa mucho. Bueno, es que claro, la gente se cree que ser profesional de la inversión es ser adivino, igual que con economistas, dice, ¿qué va a pasar? Claro. Bueno, yo le puedo decir qué es lo que puede pasar utilizando... En base a la información que tengo a día de hoy, efectivamente. Yo esto lo cuento siempre, yo en base a la información que tengo encima de la mesa, que miro Estados Unidos, miramos Europa, miramos qué está pasando en China, mirando un poco cómo está el mercado, podemos decir, oye, pues hay una oportunidad mejor aquí o allí, pero mañana puede venir cualquier shock externo y lo que yo dije no vale de nada. Claro, a mí me interesa esto que acabas de decir, porque mucha gente le tiene miedo a que pueda venir una especie de cataclismo y por lo tanto decide no invertir, que ya de por sí es una mala decisión. Es una mala decisión porque ya estás perdiendo dinero con la inflación, ¿de acuerdo? Pero mucha gente le tiene mucho más miedo a los riesgos que a la evidencia de las oportunidades. Cualquiera que mire el histórico de la inversión sabe que hay muchas más oportunidades que riesgos, ¿no? ¿Por qué crees que existe esa tendencia a pensar que lo vas a perder todo en vez de la cantidad de oportunidades que hay para generar rentabilidad? Bueno, eso tiene que ver mucho con la psicología del inversor, ¿no? Que se ha escrito tanto sobre ella.
bueno, al final las alegrías, no, las penas las sufrimos mucho más que las alegrías. Claro. Y es verdad que cuando viene una mala noticia, de hecho, bueno, lo que siempre ocurre, ¿no?, es que al final terminamos vendiendo en el peor momento, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Pues porque cuando cae el mercado, uy, esto va a ser una hecatombe. Cuando uno mira la historia y se da cuenta que tiene que mirar a largo plazo, como bien dices, cuando tú miras cómo se han comportado los activos en la historia, cuando pasa el tiempo, al final, claro, la historia, el tiempo es tu amigo, ¿no? Claro. Y cuanto más tiempo pasa, más probabilidades tienes de ganar dinero. Pero eso es verdad que cuesta. Cuesta mucho, ¿verdad? Y por eso es muy importante la asesoría, ¿no? Tener una asesoría independiente y acompañar al cliente en los momentos más complicados, ¿no? Ahora mismo, muchísimos de los inversores minoritarios que nos escriben y que ven este programa dicen, bueno, es que yo no entiendo nada, porque claro, estamos guerra en Ucrania, guerra en Gaza, tenemos 72 países con elecciones, con sorpresas muy importantes, un riesgo político, geopolítico, no sé cuánto, y las bolsas lo están haciendo estupendamente bien, ¿no? Y claro, en vez de pensar, bueno, pues a lo mejor es que todas esas cosas que yo estaba considerando tan malas, pues no eran tan importantes. En vez de pensar eso, piensan, bueno, es que la que va a venir va a ser tremenda, ¿de acuerdo? ¿Dónde ves tú ahora mismo buenas oportunidades de inversión y sobre todo, no sé si por activos, por sectores, lo que más te guste? A ver, yo creo que efectivamente riesgo siempre hay. Yo siempre digo que nosotros tenemos una memoria muy corta. Entonces, siempre que pasa algo, siempre es lo peor que ha pasado a la historia. Es verdad. Siempre dicen eso, ¿no? Sí, es como, uy, esto es lo peor que ha pasado, hombre. No, han pasado muchas cosas. Claro, Ha habido guerras, ha habido crisis del petróleo, el tequilazo, que me acuerdo. O sea, que han pasado muchas cosas, pero nuestra memoria es muy corta. Dicho esto, es verdad que estamos en un momento cierto, quizá dulce, que estamos, en vez de mirar un poco los riesgos, veamos las oportunidades. Y si miras lo que está pasando a nivel mundial, pues parece que la economía mundial empieza un nuevo ciclo alcista, porque los países que están produciendo buenas cifras de crecimiento ya pasan en Estados Unidos, pero está empezando a pasar en Europa. China, que es quizá la que más está costando con el tema inmobiliario, le está costando, pero también está mostrando cifras mejores. Por lo tanto, parece que el mundo empieza a crecer otra vez. Eso es bueno. Los tipos de interés que tanto nos han asfixiado con tipos muy altos empiezan a bajar, porque ya ha bajado Suecia, ha bajado Suiza, ha bajado Canadá, ha bajado el Banco Central Europeo, bajará la FED. Por tanto, bueno, esto también es positivo, ¿no?, para los beneficios de las empresas. Y luego, además, esas cifras de inflación tan extraordinarias que veníamos, ¿no?, de la época de la pandemia primero, pero después de la pandemia, con ese boom del consumo y la crisis en Ucrania, que se nos disparó la inflación, pues también la inflación se está moderando. Por tanto, si miras crecimiento más alto, tipos a la baja, inflación a la baja, es un buen entorno para los mercados financieros. Por tanto, no es extraño que veamos que las bolsas están comportando bien. Nosotros ahora mismo hablabas de oportunidades. Nos sigue gustando la bolsa americana, porque pese a todo lo que se dice de los famosos 7 magníficos, la verdad es que cuando mira los resultados y mira las potencialidades de beneficios que tienen, pues tiene sentido que coticen con esa prima y por tanto nos siguen gustando los grandes valores americanos, lo cual no quiere decir que nos gusten todos los grandes valores americanos, pero es verdad que en general los grandes valores americanos nos gustan. En Europa, que también han hecho muy bien los grandes valores, creemos que lo van a seguir haciendo bien porque el entorno cíclico es mejor, pero quizás ahora donde hemos cambiado un poco más la visión es en los valores más pequeños, en pequeños y medianos, que no es que sean pequeños y medianos, los que se quedaron, cuando han corrido mucho, que han corrido los muy grandes, por lo que se han quedado en el camino, que son medianos, ¿no? Y estos yo creo que ahora pueden tener su oportunidad porque el ciclo europeo va mejor. Entonces ahora mismo en las carteras tenemos una posición neutral positiva. Es verdad que con incertidumbre en Europa como consecuencia de las elecciones francesas, pero con visión a medio y largo plazo positivo y con esa visión un poco ya de no solo grandes valores, sino también más pequeños. Claro. Las elecciones en Francia han generado bastante torbellino en los mercados, particularmente los de deuda, pero claro, al final son esos momentos en los que te pueden aparecer oportunidades interesantes. Hay empresas en Francia que a sus beneficios, con todos mis respetos al riesgo político, les importa nada lo que vaya a pasar en las elecciones, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el entorno macro en Europa es mejor. El tema de las elecciones francesas sí que está generando volatilidad, pero yo creo que ya no hay ninguna duda de que no se va a producir una crisis de deuda como en 2012, que podría ser lo que el inversor minorista podría tener más miedo, ¿no? Bueno, volvemos a 2012, no. Sabemos que no, porque primero, cualquiera que sea el nuevo gobierno en Francia,
las reglas de déficit no va a ser un gobierno que se quiera salir de la Unión Europea. Por lo tanto, ya no existe ese riesgo de ruptura de la zona euro. Sabemos que el Banco Central Europeo tiene instrumentos suficientes para poder combatir cualquier riesgo puntual. Entonces yo creo que las cosas volverán, el mercado se calmará y, como bien dices, esa volatilidad que hemos visto en el mercado de deuda probablemente aparezcan oportunidades. De hecho, los mercados de renta fija yo creo que son ahora, después de muchos años en que los tipos estaban a cero y que no te daban nada, ahora la renta fija para un inversor minorista es una parte muy importante de la cartera, porque solo con los cupones que te pagan la deuda de las empresas, buenas empresas o de los estados, ya tienes una base de rentabilidad. Y como tú dices, además, si vamos a un periodo en el que ya no estás en riesgo de subida de tipos, sino bajadas de tipos, pues ya el colchón que te da el cupón con respecto a la inflación ya da muchísima más seguridad para los inversores de renta fija, ¿no? ¿En el resto del mundo veis oportunidades significativas en mercados emergentes? ¿Cómo estáis vosotros expuestos? Mira, ahora mismo en renta fija nuestra apuesta fundamental es en bonos de calidad, sobre todo en euros, porque no merece la pena lo que hablábamos, ¿no? Claro, porque ahora mismo te da unas rentabilidades atractivas y, por tanto, esos cupones que te van a dar ya te dan como la base de tu rentabilidad. Para un inversor medio que tampoco quiere dispararse, no quiere un riesgo elevado y, por tanto, no pretende ganar un 10%. Claro. En renta variable sí que es verdad que empezamos a ver cierto valor en las bolsas asiáticas, porque vemos como que China poco a poco va mejorando. Y sí que vemos cierta oportunidad poco a poco ir entrando en bolsas emergentes. Pero ahora mismo la posibilidad de la cartera es más bien neutral. Un poco a la espera. El sector inmobiliario chino está costando mucho. Mucho. Y entonces creemos que hay que entrar muy poco a poco. Sí, yo creo que eso es importante que la gente también lo entienda, porque nos preguntan mucho, ¿no? Es el momento de entrar en China. Hombre, por favor, recuerden ustedes que es la mayor burbuja inmobiliaria de la historia del mundo y que va a ser una economía, que eso hay que verlo en positivo, o sea, va a ser una economía que va a crecer al 4,5-5% con un pinchazo de una burbuja inmobiliaria, que será la primera economía importante que no ve una recesión en ese entorno. Eso es positivo, pero también hay que entender que absorber una burbuja inmobiliaria lleva tiempo. Sí, no, además el gobierno chino está haciendo muchos esfuerzos para que esta reestructuración sea ordenada y que no se produzca un colapso del mercado, está aligerando mucho las medidas, apoyando a las familias para que puedan comprar la vivienda, incrementando la cantidad aligerando la cantidad que tienen que dar de entrada para que no tengan que dar tanto dinero de golpe, está dando dinero a las entidades, a los gobiernos locales para que compren esas promociones fallidas y, por tanto, las familias vean cómo al final le dan su casa. O sea, ellos creo que están haciendo muchas cosas que, como bien dices, tarda tiempo. Pero China es hoy una economía que no tiene nada que ver con lo que probablemente muchos inversores piensen. China es una economía que no es una fábrica, China es una economía que se ha dado cuenta que para crecer necesita un consumo, aprovechar esa población que tiene, una base de consumo potente, una economía doméstica potente, con un sector exportador muy competitivo, que ya lo es, porque se han especializado en tecnología y todo lo que tiene que ver con movilidad inteligente, los chips, teléfonos, bueno, lo vemos, ¿no? Todos los días cuando salimos a la calle, la cantidad de coches eléctricos que tenemos ya en nuestro mercado, la cantidad de smartphones. O sea, yo creo que China está montando un modelo de crecimiento desarrollado. Sí, claramente, además orientado al valor añadido y menos al precio o al coste, ¿verdad? Efectivamente, no. Yo creo que eso es importante, pero ser conscientes de que no puedes esperar que se solucione en un año un problema significativo. Y vuelvo a repetir, la única economía, desde luego, que yo haya visto en los últimos 40 años que va a salir de un problema inmobiliario de ese calibre y de cualquier otro calibre sin una recesión. Pero hablabas de una cosa importante, que es este cambio con respecto a los coches eléctricos, etcétera, etcétera, y ahora no vuelve, sino que seguimos con los aranceles, con las medidas proteccionistas con respecto a ese sector. ¿Cómo ves tú ese entorno y qué oportunidades puede generar de inversión, teniendo en cuenta que las medidas proteccionistas están aumentando? Sí, yo creo que el mundo en el que vivimos hoy en día es un mundo más proteccionista. Sí. Esto lo tenemos todos muy claro, porque ya no es solamente Estados Unidos, sino que la propia Europa también está poniendo aranceles, ¿no? Yo creo que es un mundo que es menos global, en el que cada vez se tiende a producir más cerca. También es verdad
que la pandemia nos ha enseñado que producir muy lejos tiene riesgos. Claro. Y además también es verdad que los países donde producíamos ya no son tan baratos. Claro. Porque ahora ya, claro, el coste de producir en el sur de Asia no es muy barato. Entonces yo creo que hemos visto cómo cada vez más se está produciendo cerca. En el caso de Estados Unidos, pues está beneficiando mucho a México. En el caso de Europa ha beneficiado mucho a los países del este de Europa, y en el caso de China ha beneficiado mucho a los países del sudeste asiático. Claro. Porque es lógico, es lo que tienen más cerca. Los aranceles no van a bajar, de hecho probablemente vayan a más. No, seguro. Y para eso es independiente quién gane las elecciones americanas, porque en la política comercial no hay diferencias entre uno y otro, no hay diferencias. Pero yo creo que el mundo ya se ha acostumbrado a un mundo que es menos global, en el que los precios son más altos, y yo creo que también los bancos centrales son conscientes, ¿no?, que la inflación no va a volver a niveles del 0 ni del 1%. Ellos ahora yo creo que el 2% lo ven más como un suelo que como un techo. Probablemente eso es muy claro, pero además es mucho más importante de cara al inversor. Claro. Porque el inversor que está tomando la decisión de mantenerse en liquidez ahora mismo tiene que ser consciente de que nos estamos moviendo a un mundo en el que los bancos centrales empiezan a ver la inflación del 2% más como un suelo que como un techo, y por lo tanto vas a perder mucho más que pensando que, Dios mío, la bolsa va Sobre a todo bajar. porque además, si tienes mucho miedo y piensas Dios mío, hoy en día, lo que hablábamos antes, te puedes coger oportunidades en renta fija, que te están pagando un cupón atractivo, y por tanto ya le está sacando rentabilidad al dinero. Es que eso es muy, muy importante, efectivamente, que los ciudadanos que nos están viendo se den cuenta de que el mayor riesgo es estar fuera del mercado, que si quieres tienes un montón de oportunidades para invertir, ¿no? Y no te hace falta arriesgar, si no quieres, si tienes mucho, eres muy averso al riesgo, no te hace falta que te inviertas el 100% de tu dinero en bolsa. Claro. En renta variable yo creo que la oportunidad está sobre todo si miras más el medio y largo plazo. Sí. Porque como hablamos siempre, cuando tú miras la historia, y han pasado durante la historia, se nos ha olvidado, pero muchas cosas. Claro. Si mira uno la historia en retrospectiva, se da cuenta que cuando pasan 10, 12, 15 años, siempre la bolsa al final te ha pagado. Entonces, si miras, si estás pensando, tienes 40 años o 50 años y estás pensando que te vas a jubilar a los 67, hombre, tienes mucho margen para poder Tienes mucho margen, muchísimo margen, efectivamente. Bueno, la lección yo creo que es bien clara, ¿no? Hay que estar invertido, es un buen momento para invertir. Yo siempre digo que el mejor momento para invertir es ayer, y que las oportunidades que da el mercado global hay que aprovecharlas, y para eso hace falta asesoría profesional y que acompañe al cliente, como la vuestra. Muchísimas gracias, Rosa, gracias por venir al programa, y ya sabes que estás en tu casa cuando quieras. Pues muchas gracias. Un gusto. Defendiendo la libertad sin complejos, y para hablar sobre libertad y todo lo que está ocurriendo ahora mismo, no solamente en la economía, sino en la política, estamos viendo un cambio, yo creo que significativo en cuanto al avance de las ideas de la libertad. Pues es un gusto traer al programa a Gisela Turazzini. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío, muchas gracias por invitarme. Gisela es CEO de Blackbird Bank y una, bueno, pues prolífica escritora de artículos estupendos. Gracias. Defendiendo la libertad. Y en uno que has escrito hace relativamente poco, empezabas con una de las citas que yo recuerdo cuando la hizo, Noam Chomsky, daba esta cita absolutamente vergonzosa que se puede empezar a leer aquí. La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado, y negarse a reconocerlo es generar problemas. Es este miedo, no solamente este miedo a la libertad, sino el que hay este grupo de gente que le intenta convencer a los ciudadanos de que la libertad es mala, ¿por qué? Van a tener que ser responsables, qué cosas pasan en la vida, ¿no? Gisela, cuéntanos un poco cuál es tu análisis sobre lo que está ocurriendo, entre otras cosas, con Javier Milei, buen amigo, además, y bueno, pues el avance de las ideas de la libertad, porque claro, yo creo que han cambiado mucho las cosas. Gracias a Dios, la verdad es que estamos muy contentos porque creo que Javier Milei ha conseguido que nosotros llevemos las ideas que tanto amamos a la gente, ¿no? A la calle, que a veces nosotros, pues como somos economistas, somos muy técnicos, nos encerramos un poco en nuestras ideas, no conseguimos que lleguen bien y que lleguen pues un poco con ese rollito, ese canallismo que tiene él, ¿no? De la motosierra y demás, que yo creo que
habla mucho de lo que entendemos por libertad. Cortar esos privilegios a la casta, avanzar para la gente de bien que dice, que confunden, por cierto, aquí en España, con gente con dinero. No tiene nada que ver eso. Hablamos de la gente honrada que quiere tener sus oportunidades y que hace las cosas bien siempre dentro de la ley. Y hablando un poquito de la acción humana, que es lo que nos lleva siempre a tener y a querer esa libertad, la responsabilidad que los individuos tenemos para conseguir esa libertad es muy importante. Y bueno, por eso mismo lucho todos los días para que esto suceda, ¿no? Claro, uno de los grandes pilares del ataque a la libertad es precisamente el ataque a la propiedad privada. O sea, nos encontramos ahora constantemente en los medios de comunicación mensajes de es que la propiedad privada es mala, es que la propiedad privada, ¿sabes? Hay que ir contra la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí tienes a Piketty y de todo, ¿no? ¿Por qué es importante desde tu punto de vista la propiedad privada? Bueno, es fundamental, ¿no? Yo creo que para que una nación proyecte mejor su futuro, definitivamente tenemos que asumir que se tiene que innovar. La innovación tiene propiedad, la innovación se genera del ahorro y el ahorro es de cada persona, de cada sociedad y de cada ente económico, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es que los burócratas que tenemos al mando solamente están pensando en su propio interés. En ningún caso, como hemos podido ver durante, evidentemente, sobre todo el último año con el gobierno de Sánchez, podemos ver que están preocupados por no solamente salvar nuestra propiedad privada y nuestro futuro, sino los problemas de las personas. Criticamos la propiedad privada, pero no tenemos acceso a la vivienda. Criticamos a los empresarios, pero después tenemos trabajos precarios. Criticamos que la gente, digamos, que queremos libertad en este aspecto a nivel económico y social, podamos emprender, pero después nos quejamos de que la economía, por cierto, con sus datos maravillosos y no maquillados, no voy a decir maquillados, pero bueno déficit, deuda, en fondos europeos, no sé yo si vamos tan bien. Es decir, no es coherente el mensaje que trasladan y mucho menos económicamente hablando, ¿no? Claro. Yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otros todos los restaurantes son baratos, ¿no? Qué buena esa. Entonces, el gran problema que yo veo es que se está intentando trasladar a la gente este mensaje de no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Nosotros nos vamos a ocupar de que tú seas feliz, de que tengas todas las cosas necesarias si rechazas la propiedad privada, los derechos individuales, etcétera, etcétera. A mí me parece, obviamente, extremadamente peligroso porque, claro, te dicen, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Entonces, no tienes nada, no eres feliz, pero no te puedes quejar. ¿Verdad? No solo eso, sino es que además es tan macabro el sistema. O sea, si te lo paras a mirar bien, es como papá Estado, redentor, coercitivo, siempre estará de tu lado, cuando en realidad lo que hace, lo voy a decir, para mí como anarcocapitalista que soy, es un ente criminal. Por lo tanto, cualquier otro ciudadano de a pie que entre en tu cuenta y que te quite dinero o que utilice la fuerza para que tú cedas en algo, está cometiendo un delito. Claro. Por ende, no somos todos iguales ante la ley. Y por cierto, hablando un poco de la propiedad privada, yo creo que este monopolio que utiliza el Estado, en beneficio propio obviamente, lo hace a través de esas mentiras propagandísticas y el adoctrinamiento, evidentemente, de hacernos creer que sin Estado, sin papá Estado, como decimos muchos liberales libertarios, pues no vas a llegar. Otro de los puntos, evidentemente, son las pensiones, ¿no? Claro. No son solidarias. Solidario es algo que nace del amor. Solidario Y de la voluntad. Y de la voluntad, efectivamente, ¿no? Si a mí me estás obligando a no poder decidir, estoy fuera de la libertad. Por ende, no lo llaméis salario diferido. Para mí es un impuesto. No, y es que no es un salario diferido. No, pero ese es el speech del mensaje. Bueno, es que vamos, es que esa sandez solamente se le ocurre a un burócrata. Claro, salario diferido. Primero, es no tener ni idea de lo que es el salario. El salario es la remuneración de la productividad marginal del trabajo, pero vamos, ya diferido es como una especie de... Es una Yo te lo guardo y lo voy a gestionar mal, por lo que hemos podido ver,
hacer, y cuando cumplas la edad de jubilación, que por cierto cada vez es mayor, sí, ya vemos si llega para ti. Sí, la idea de que hay ese incentivo perverso de reprimir a los que están trabajando ahora para supuestamente pagar las pensiones de los que están ahora, te lo venden como solidaridad, pero cuando te das cuenta de que esas pensiones no se están pagando con los salarios de esa gente, sino que se está pagando con un enorme aumento de la deuda, entonces es literalmente antisocial, porque le estás pasando la factura, eso que llaman contrato social, le estás pasando la factura a unos señores que no han nacido y que no han firmado nada, ¿no? Por cierto, que no han nacido, esa es muy buena, yo creo francamente que el tema, bueno, las pensiones son un esquema Ponzi, lo sabemos, es así, señores. Bueno, no, te voy a decir por qué. Un esquema Ponzi todavía cobra alguien al principio. Todavía hay alguien que cobra, ¿vale? Sin embargo, el sistema de pensiones, las personas que están cobrando hoy una pensión, le están poniendo en más peligro su propia pensión, ¿no? O sea, es peor que una estafa, señores. Cuidado, porque realmente aquí me has dejado fuera de juego. Gracias, Daniel. Voy a pensar en ello. Totalmente. Además, pienso que no solamente es injusto, como además he defendido muchas veces, que creo que en España el sistema fiscal es absolutamente injusto, sino también pensar que las pensiones van a estar mejor gestionadas. Es como el Estado utiliza su fuerza para decirme que lo va a hacer mejor que yo. Yo soy una persona de mercados, como igual que tú, ¿no? Nosotros sabemos cómo rentabilizar nuestro dinero y aunque no lo hiciéramos simplemente con el interés compuesto, probablemente percibiríamos mucho más que lo que ellos creen darnos de forma totalmente amable al final de nuestra vida, ¿no? No, pero además es que es empíricamente demostrable. Si tú miras el sistema de pensiones en Chile, la rentabilidad que los ciudadanos han conseguido por sus aportaciones comparado con cualquier sistema de pensiones de reparto es que no tiene ni color. Nada. De hecho, José Piñera, cuando lo explica, se sube a una silla, ¿no? Y hace así, ¿sabes? Para decir, ustedes, los trabajadores de Chile, están aquí, ¿no? ¿Y dónde estarían si se hubiese invertido ese dinero en deuda pública? Estarían aquí, y se baja de la silla. Totalmente. Claro. Además, esto, la deuda, como sabemos, el déficit siempre se tiene que financiar, siempre se tiene que pagar. Por ende, el sistema que tiene España actual, para mí, es una burla hacia todos los ciudadanos. Con un mínimo de conocimiento de economía, sabemos que son insostenibles. El 30% del presupuesto se va en pensiones, todo tipo de pensiones, hay que remarcarlo, pero es un gasto, ¿no? Que se destina a pagar las pensiones en un modelo, como tú bien decías, de reparto que yo no defiendo. Yo defiendo un modelo de capitalización. Sí. Y entonces las contribuciones sí pasarían a un esquema de ahorro, ¿no? De un círculo virtuoso y no vicioso en este caso, ¿no? Yo creo que el ahorro financia la inversión. Y para mí el sistema de pensiones actual es insostenible. He sido muy criticada por decirlo. Dicen continuamente que yo estoy llamando al alarmismo cuando comento esto, pero es que 2 más 2 son 4. Pero cuando te dicen que se está siendo alarmista, primero que yo recuerde, es que tengo una edad, Pedro Solbes, ministro de Economía en España, le dijo a todos los ciudadanos que vayan preparándose ustedes un plan de pensiones privado porque el público va fatal. Puedo quejar. Pero no te lo dice, no hay que ser alarmista, datos de Eurostat. Sí. Los pasivos no financiados del sistema de pensiones de España son el 500% del Producto Interior Bruto, el más alto de todo el mundo. Entonces eso o se paga con muchos más impuestos, con mucha más inflación, con mucho menos crecimiento o con mucho más paro, o las 4 cosas a la vez. Bueno, y si después tenemos en cuenta que los datos y el Banco de España ya nos ha avisado de que necesitamos 24 millones de inmigrantes de aquí a 2050 para cubrir todo este enredo y toda esta maraña que tienen en el Estado montada, pues imagínate cómo nos quedamos. Claro. ¿No? Yo llevo 27 años en España, gracias a Dios desde hace mucho tiempo, soy argentina como bien sabes, y conozco muy bien cuando el Estado se está excediendo. Yo, como bien sabes, no soy estatista, por lo tanto, no voy a defender nunca este tipo de sistema. Claro.
Y cuando nos hablan de esto de papá Estado, yo siempre digo que no es papá Estado, que es niño Estado, porque depende de mamá empresas y papá contribuyentes. Mucho cuidado, papá no tiene nada. Pero, y nos necesita a todos, nosotros a ellos no. Tú que vienes de Argentina y que conoces bien España y conoces bien Argentina, yo siempre que voy a Argentina me dicen mucho cuidado que nosotros venimos del futuro. Sí, esa frase es maravillosa. ¿Cómo lo ves? Así. Exactamente así, ¿verdad? Es así, totalmente. Además, ya no simplemente el hecho de haberlo vivido y haber visto. Los argentinos, además, yo era muy pequeña, bueno, no era tan pequeña, pero mis padres me inculcaron mucho la cultura financiera y me inculcaron lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, lo que está bien de lo que está mal. Y creo que en esta sociedad hay un gran problema moral, ideológico. Y sobre todo creo que nuestra guerra es la cultura. Sí. Nuestra guerra es cultural. Sí. Entonces nosotros, como bien dices, yo no tanto porque me he criado aquí, pero venimos del futuro porque la vemos venir. Claro. Porque es una canción que se nos repite constantemente. Y hoy en día, francamente para mí, España está dándome esos toques de esa canción, desgraciadamente. Sí. Bueno, pues para eso hay que seguir dando la batalla cultural y seguir recordando a la gente que 2 más 2 nos suman 22. Muchísimas gracias, Gisela, gracias por venir a tu programa cuando quieras. Un gustazo. Y a mis hijos que no se preocupen, que buscaremos la forma de que, además de que les expolien, les daremos oportunidades para ahorrar. Seguimos en el programa. José Ramón Riera siempre nos deja un vídeo espectacular que merece la pena verse y el de hoy os lo recomiendo en particular porque nos va a explicar de ese crecimiento como un cohete que refleja el gobierno en su propaganda, cuánto viene de un factor completamente exógeno como son los fondos Next Generation. Vamos a verlo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo una cosa que no ha sido fácil preparar, pero que creo que es tremendamente. Lo primero que he hecho ha sido buscar los datos de todos los fondos que ha recibido España de la Unión Europea desde el año 2019 hasta el 2020. Es decir, a continuación lo que he hecho ha sido calcular y sacar los datos del Producto Interior Bruto nominal. Entonces así tenemos que en el año 2019, es decir, España recibió de Bruselas 10.613 millones que subieron a casi y ha ido sumando cada mes todos los fondos que hemos recibido, incluso los fondos Next. Bueno, en total España desde el 2019 hasta el 2023 ha recibido 103 millones. Bien, lo que he hecho ha sido, cada año calcular todos esos fondos que hemos recibido, cuánto han representado sobre el Producto Interior Bruto. Y así tenemos que en el 2019 los fondos han representado un 0,9%, en el 2020 un 1,1% y así en total durante este periodo de los 5. ¿Por qué lo hago así? Muy sencillo, porque como este es un gobierno de incompetentes, el dinero no ha ido nunca a inversión, ha ido casi siempre exclusivamente a gasto. Unas veces el dinero ha ido para la agricultura, a gasto para soporte a los agricultores, otro ha ido a las regiones para su desarrollo regional, otro han sido los fondos Next Generation que se han terminado para fundamentalmente usarlos en la mayoría de los casos en gasto para el desarrollo de políticas de gasto de las comunidades autónomas. En definitiva, el Producto Interior Bruto nominal ha crecido en estos 5 años un total de un 21,3% y viene afectado porque de los fondos, si los calculamos sobre el Producto Interior Bruto nominal, resulta que ese Producto Interior Bruto ha crecido un 8% del 21%, es decir, ha crecido un 8% sobre el total del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? 8% que viene afectado por los fondos, 21,3% que ha crecido en general el Producto Interior Bruto, tenemos que el 38% del Producto Interior Bruto viene, es decir, fundamentalmente por el efecto de los fondos europeos. Esto que afecta al PIB nominal, si el 38% lo aplicamos sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto, tenemos que el Producto Interior Bruto que ha generado España, el 38% viene de los fondos. ¿Esto qué quiere decir?
que el 2,1% de nuestro crecimiento real viene de los fondos europeos. Por lo tanto, cuando le oímos a Pedro Sánchez que España va como una moto con un crecimiento del 5,5% del Producto Interior Bruto real desde el 2019 al 2023, tendremos que decirle en algún momento que el 2,1 puntos de ese PIB vienen gracias a Europa. Es decir, gracias al esfuerzo dedicado por todo el sentido de trabajo del gobierno de la nación, realmente ha hecho crecer el Producto Interior Bruto un 3,4. Es decir, si no hubiésemos recibido ni un solo euro de Europa, solo hubiésemos crecido con el gasto público, además que ha crecido lo que ha crecido. Es decir, realmente es una pena que todos estos fondos, estos 103.000 millones, en lugar de ir a gasto corriente, no se hubiesen dedicado a invertirse por lo menos en diferentes aspectos, creando riqueza, creando capacidad para el desarrollo a futuro. Pero no, sabes que este gobierno, la palabra formación bruta de capital no la entiende, inversión no la entiende, y por lo tanto seguiremos teniendo un gobierno que solo sabe gastar. Eso sí, evidentemente ese gasto, claro que afecta al crecimiento del Producto Interior Bruto, como llevamos diciendo mucho tiempo. Solo crecemos gracias al gasto. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Recordar, del 21% que ha crecido el Producto Interior Bruto, el 38% viene afectado por los fondos europeos. Y por lo tanto, del 5,5% que crece en términos reales, 2,1% viene gracias a los fondos. Nos vemos en el próximo vídeo. La debacle del debate de Biden ha abierto la posibilidad de un cambio en la candidatura demócrata, y claramente no es fácil en ningún sentido, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Vamos a ver el primer gráfico que nos muestra cuáles podrían ser los posibles candidatos. Primer problema, los donantes. Biden ya ha lanzado la campaña y, por supuesto, los donantes no van a cambiar de un candidato a otro simplemente por razones de un debate. Adicionalmente, muchos de ellos simplemente dejarían de apoyar. Eso es importante, ¿por qué? Porque en la segunda parte de la campaña es clave tener un apoyo económico potente. Primer problema adicional que hay que poner en la mesa, que si se decidiese que Joe Biden se retirase y se presentase Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, como candidata, tiene el problema de ser mucho más impopular que el propio Biden. Atención, porque esto es una gigantesca dificultad, ya que si Joe Biden se retira y Kamala Harris se retira también, resulta que el Partido Demócrata en sí mismo iba a estar reconociendo que la administración Biden no ha funcionado. Claro, imaginaoslo por un momento. Si Joe Biden se retira por una cuestión de salud y Kamala Harris no es la candidata, lo que estás literalmente reconociendo es que la administración ha sido un fracaso. Y además, por supuesto, estás poniendo encima de la mesa que has engañado al mundo durante meses diciendo que Joe Biden estaba en la mejor forma posible. Si vemos el resto de candidatos, tenemos grandes problemas para ver la posibilidad de encaje como nuevo candidato o como nueva candidata a las elecciones. Whitmer, Buttigieg, Shapiro y Polis son candidatos que se percibirían como muy de establishment, y desde luego que se percibirían como candidatos débiles, es decir, no mejorarían lo que ya es una posición por parte de Biden bastante pobre. El candidato que se está repitiendo constantemente en muchos medios, el señor Newsom, Gavin Newsom, el gobernador de California. Problema: genera inmediatamente el titular: Newsom va a convertir al resto de Estados Unidos en lo mismo que California, es decir, un sitio en donde se permite robar hasta $950, que ha llenado de personas sin techo, que ha llenado de gente que parecen zombies por las calles de Los Ángeles y de San Francisco, con la crisis de los opiáceos, etcétera.
El otro problema del resto de los candidatos, Warnock, demasiado agresivo y probablemente poco, capitalizador de un voto de descontento hacia Trump. Klobuchar y Beshear, imposibles probablemente por razones también de ser percibidos como candidatos de enorme debilidad, o no solamente de enorme debilidad, sino de muy poco apoyo por parte de los donantes. Muy problemático. Michelle Obama, como dice el Washington Post, la candidata fantasma. ¿Fantasma en qué sentido? En el sentido de que no se ha dicho que se vaya a presentar, en el que no ha dicho nadie que tenga opciones y sin embargo es la favorita por parte de los medios de comunicación. Tiene un problema, que Trump le ganó las elecciones a la administración Obama y que además no tiene ningún tipo de experiencia de gestión. Estamos hablando del resto, todos excepto Warnock son o gobernadores o gente con gran experiencia de gestión pública. Es importante, por lo tanto, ver que no es fácil cambiar a Biden, es caro cambiar a Biden, no es fácil reemplazarlo por Kamala Harris y desde luego es mucho más complicado de cara a un Congreso demócrata en el mes de agosto, el 19 de agosto, en el que entre ellos se van a pelear. Y por lo tanto van a dar la imagen de un partido desunido. Si el Partido Demócrata decide cambiar a Biden después del Congreso con una decisión ejecutiva, daría la imagen de falta de transparencia y falta de democracia. No es fácil, para nada. Vamos al siguiente gráfico y analizamos qué es lo que está pasando también. Aquí podéis ver también uno de los elementos esenciales de por qué la administración Biden no tiene éxito con esa euforia económica, y es que las expectativas de crecimiento de Estados Unidos se están desplomando, y se están desplomando en medio de un gigantesco estímulo fiscal que deja un déficit brutal, como veremos después. Vamos al siguiente gráfico porque también nos dice algo que me parece relevante con respecto a las elecciones. Veréis, en Reino Unido vamos a ver lo que probablemente sea un fracaso estrepitoso de los conservadores. Los conservadores, a pesar de lo que muestra el gráfico, una tasa de paro muy baja, la realidad es que el descontento es elevadísimo y nos recuerda mucho a lo que ha pasado con Biden. ¿Por qué? Porque los conservadores, con el señor Sunak, han decidido abandonar completamente los principios del conservadurismo y del liberalismo y se han dedicado básicamente a hacer políticas socialdemócratas. Eso lo que ha hecho ha sido darle más alas a un partido laborista que viene con ideas centristas, con ideas menos radicales que cuando estaba Jeremy Corbyn, y por el otro lado está demostrando el fracaso absoluto al abandonar los principios de defensa de la estabilidad presupuestaria, bajos impuestos, de regulación, y hacer del Brexit la Suiza de Europa. ¿Y qué es lo que ocurre? La Suiza en el Reino Unido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no se ha cumplido la promesa del Brexit, no se ha cumplido en ningún caso, y encima el Partido Laborista con el líder centrista no va a cambiar tampoco la política con respecto al Brexit. Eso demuestra que abrazar la socialdemocracia siempre te lleva a fracasar. Vamos al siguiente gráfico porque me parece también interesante recordar algo del debate entre Biden y Trump. Trump dijo en un momento del debate que toda la creación de empleo con Biden había venido de inmigrantes, y se lanzaron rápidamente los medios de comunicación a atacarle. Y aquí en este gráfico, Ned Davis Research nos muestra que dijo la verdad, que los inmigrantes han sido la totalidad del aumento de la fuerza laboral en Estados Unidos desde la pandemia. ¿Significa esto que es negativo? Obviamente no significa que es negativo, pero desde luego sí significa que lo que podéis ver es que los no inmigrantes no han tenido una mejora significativa en el empleo, y eso claramente lleva a ese descontento que vemos en las encuestas. Vamos al siguiente gráfico porque me parece que es muy interesante también entender lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque nos dicen, claro, pues es que la economía va como un tiro, ¿por qué se están enfadando los norteamericanos? Bueno, pues aquí lo podéis ver. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan
muestra cómo se ha desplomado la confianza del consumidor con inflación persistente por culpa de monetizar un déficit absolutamente desproporcionado y por esos gastos completamente ridículos por parte del gobierno en periodo de expansión y, por supuesto, también por el empeoramiento de las condiciones generales en cuanto a los salarios reales. La verdad es que esos son factores que demuestran que la gente no está tan contenta con una economía que da datos de titular que parecen relativamente mejores. Vamos al siguiente gráfico que nos explica algo muy importante. El crecimiento de Estados Unidos es relativamente robusto, pero claro, cuando el 100% del crecimiento viene con un aumento de déficit equivalente al crecimiento del Producto Interior Bruto, pues entonces tienes un gran problema. Y aquí veis el gran problema de Estados Unidos. El problema no son los ingresos. La oficina del Congreso espera unos ingresos récord tanto en el año 2024 como en el periodo 2024-2034, pero los gastos disparados al 24,9% del Producto Interior Bruto. Esto significa que el gran problema de Estados Unidos es el gasto, no los ingresos. Y eso que la oficina del Congreso que ha hecho este cálculo no asume ninguna recesión y ninguna crisis. Atención a todo ello. Asume un crecimiento económico relativamente robusto. Por lo tanto, la realidad del debate de Estados Unidos es que muestra tres cosas. Número uno, nos han mentido durante meses con respecto a la salud del presidente Biden. Número dos, nos han mentido durante meses con respecto a la solidez de la economía norteamericana porque los ciudadanos no lo perciben así. Número tres, también es importante recordar que lo que hemos visto en el debate es simplemente el reflejo de la imposibilidad de sustituir a un Joe Biden que está claramente enfermo y obviamente con unos problemas de edad muy importantes, pobre hombre, por personas que probablemente darían una imagen peor o desde luego con una popularidad más baja. Muy complicado. El avance de Le Pen en Francia, el avance de Trump en Estados Unidos, el avance de Milei en Argentina, no son elementos que deberíamos ignorar. Y la razón por la que está ocurriendo es simplemente porque los ciudadanos están descontentos. Los ciudadanos están descontentos con unas políticas keynesianas que lo que han hecho ha sido empeorar la renta disponible de las familias, crujir a impuestos a los contribuyentes y aumentar la inflación. El keynesianismo siempre fracasa y se le echa la culpa a la consecuencia, y la consecuencia es que los ciudadanos quieren un cambio, y quieren un cambio en el que se respete a los contribuyentes, quieren un cambio en el que se respete a las empresas, quieren un cambio en que se respete a los que crean riqueza y quieren un cambio que respete a la realidad económica, que es que 2 más 2 no suman 22. Seguid defendiendo la libertad.